Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. Este es su programa, Cristo Libera. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios, porque así dice la palabra de Dios, que debemos dar gracias a Dios en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia, porque Él es nuestro diario vivir, Él es nuestro diario caminar, Él es el palpitar de nuestro corazón, y Él es el único motivo y razón de nuestro existir. Y la palabra de Dios dice que le debemos dar gracias en todo, lo cual quiere decir que si algo te duele, le das gracias a Dios. Si algo te falta, le das gracias a Dios. Si nada te duele y si nada te falta, se le da gracias a Dios. Porque también nos enseña la palabra de Dios que a los que aman a Dios, lo que les sucede para bien. Así le damos gracias a Dios también, amados hermanos, amigos televidentes, por todos y cada uno de ustedes de cualquier parte del mundo que lo estén mirando, por el bienestar de ustedes, por la comodidad de estar como receptores recibiendo esta hermosa enseñanza de nuestro Dios, que es de liberación, porque es muy importante que el pueblo de Dios viva libre, no en el libertinaje, ni haciendo el libertinaje, sino que vivamos libre de todo yugo, de ataduras, coyundas, ligaduras, malas mañas, malos hábitos, malos vocabularios, etcétera, etcétera. Y le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión, la visión por las almas, el canal que Dios usa poderosamente para canalizar y para llevar la palabra de Dios al mundo entero y a todo rincón de la tierra. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que aprendan de esta hermosa enseñanza de liberación. Muy poco se toca este tema, muy poco se dan estas enseñanzas. No es porque esté escasa la liberación, es Dios el que libera, es Dios el que sana, es el que restaura, regenera, edifica, rehabilita. Él es el que lo hace todo. Y Él es el que nos hace libres. Pero como dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 8 versículo 32, dice: os conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y por eso es importantísimo enseñar la verdad, predicar la palabra de Dios, enseñar la sana doctrina, para que a la luz de la palabra de Dios aprendamos cómo mantenernos libres y cómo, si vives atado, o si vives amordazado, si vives con ataduras, coyundas, ligaduras, como sea, para que Dios te libere. Y una vez Dios te libere, te mantengas libre también. No vuelvas a lo mismo. Como dice la palabra de Dios, que las mujeres no vuelvan a revolcarse en el lodo como las puercas, y que los hombres no vuelvan a la misma vasca del perro. Así dice la palabra de Dios. Y así tiene que ser. Porque cuando una persona fue liberada y vuelve a caer a lo mismo, lo cual quiere decir que le dio lugar al diablo, que le abrió la puerta al diablo, y por cuanto le dio lugar al diablo y le abrió la puerta al diablo, volvió, si es hombre, volvió a la vasca del perro. Y si es mujer, volvió al mismo lodo de la puerca, donde se revolcaba la puerca, o donde Dios le haya sacado. Entonces, eso es bien importantísimo que aprendamos y entiendamos. Y el tema que vamos a tocar ahora se titula: libérate de toda abominación. Libérate de toda abominación. Ese es el tema que vamos a enseñar, que vamos a desglosar a la luz de la palabra, y todo bíblico, 100%. Todo lo que estoy enseñando ahorita en la introducción tiene que ser respaldado 100% por Dios. Porque luego, después de la introducción, vamos a la palabra de Dios para comparar y para ver que no es bosquejo, que es Dios el que habla, es Dios el que está diciendo. Es muy importante, porque Dios habla al mundo en muchas maneras, y habla antes de tiempo y fuera de tiempo. Y es bien importantísimo que aprendamos. Punto número 1 es este: cuando se nos predica, cuando se nos enseña la palabra de Dios, o cuando nosotros mismos, ya sea como pastores, profetas, maestros, evangelistas, lo que sean, o llámense como se llamen, analizamos la palabra de Dios, una vez vemos lo que Dios habla, lo que Dios dice, entonces tomamos esa palabra de Dios y nos revestimos de ella, y comparamos esa palabra de Dios con nuestro cristianismo, con nuestro diario vivir, con la comunicación que tenemos con nuestro Dios,
con la relación que tenemos con nuestro Dios para ver, meditar y escudriñar en qué estamos siendo abominables a nuestro Dios. Número uno, para ser libre de toda abominación y poderle servir a Dios con excelencia y agradarle a Dios también. Porque ningún abominable le agrada a Dios. Toda persona abominable le desagrada a Dios. Y ustedes que dicen, bueno, ¿y qué es una persona abominable? Una persona abominable es lo que simplemente hace lo que le da la gana. Le prediquen lo que le prediquen, le enseñen lo que le enseñen. Él ya se trepó en su burro, se trepó en su macho y ya dispuso vivir el cristianismo a su manera y no a la manera de Dios. No a lo establecido por Dios. Esas personas siempre le son abominables a Dios. Y esas personas diario viven atadas. Y por cuanto diario viven atadas, a diario están siendo azotadas de diferentes formas por el mismo Satanás, por el mismo diablo. O los tiene encorvados, o los tiene emplagados, o de una forma o de otra, pero no están bien, no están viviendo una vida agradable a Dios primeramente o agradable a ellos. No están viviendo una vida placentera. Existen, pero no viven. Hay una gran diferencia entre existir y vivir. Existir es una persona que existe y diario apaleada, diario estropeada, no tiene paz, no tiene alegría, no tiene gozo, diario con cara de pocos amigos, diario cara amargada y triste y deprimido y oprimido, con toda clase de problemas. Es una persona que existe. Pero Dios ha dicho y Él dice que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y la persona que tiene vida y la tiene en abundancia y vive lleno de alegría, lleno de paz, lleno de gozo, venga lo que venga, pase lo que pase, sucedan las masacres en el mundo entero, claro, vas a orar por ellos y para que no suceda. Pero tú tienes paz, tienes alegría, porque tu misma conciencia te hace sentir y tu mismo espíritu te hace sentir que estás bien con Dios, porque eres sujeto. Eres sumiso a todo lo establecido por Dios. Y vives un cristianismo sometido a Dios. Ajá. Y eso te trae paz. Eso te trae alegría. Te trae gozo. Y no eres abominable. Porque la persona que vive sometida a Dios, esa persona tiene temor de Dios. Es temerosa de Dios. Y por cuanto es temerosa de Dios, no tienen que predicarle montones de veces, ni la misma prédica, ni muchas prédicas de abominaciones. O de cómo ser libre de abominaciones. En la primera prédica que te predican y te enseñan cómo no ser abominable o cómo liberarte de ser abominable, tú pones la palabra por obra y la misma palabra te hace libre y eres libre de toda abominación. Y luego le agradas a Dios. Y luego vives una vida también sometido a Dios. Y cuando vives sometido a Dios también, lo que sucede es que eres temeroso de Dios y no haces nada abominable, nada desagradable que le agrade a Dios. Sí, tal vez pecarás inconscientemente, pero hay una gran diferencia en que un pueblo de Dios o un hijo de Dios o hija de Dios peque inconscientemente a pecar deliberadamente. Ajá. Intencionalmente, sabiendo, conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios y haciéndolo de todas maneras. Hay una gran diferencia. Y esas personas, las que pecan deliberadamente, sabiendo que es pecado, son las abominables. Y aparte de abominables, son transgresoras. Ni los abominables ni los transgresores le agradan a Dios. El transgresor es el que sabe que es pecado y lo haces y lo haces y lo haces porque así quieres vivir. Porque tu cristianismo no es a la manera de Dios ni a la manera de la palabra de Dios. Tu cristianismo es a tu manera. Y te trepas a tu macho y ni quien te baje. Y tú ya estableciste esa forma de vivir, esa forma de ser, ese carácter abominable, desagradable a Dios, pero tú quieres así y así vas a vivir. Y ya sabes cuál es tu final. Es bien importantísimo que aprendan y entiendan todos estos conceptos, todos estos principios también, para que el pueblo de Dios sea liberado. Porque oigan esto, si todo pueblo de Dios, una vez venimos a los caminos de Dios, desde la primer prédica que recibimos, las empezamos a recibir y a vivirlas y a ponerlas por obra. No es necesario ni que te quite el diablo nadie, para nada. El mismo diablo te va soltando solo.
El mismo diablo se va yendo. Si estabas embrujado o maldecido o encantado, como mucha gente dice, porque hay palabrita que no se le puede sacar a la gente de la boca. Y dice que son cristianos. Pero les tengo novedades. Vamos a mirar a la luz de la palabra también de esos encantadores. Ajá. Ni encantadores, ni adivinos, ni nadie te puede tocar. No te pueden hacer nada cuando tú desde el principio vives la palabra de Dios. La persona ocupa que le estén quitando el diablo o que lo estén liberando, porque son personas que constantemente le están dando lugar al diablo. Y hay personas que deben de llamarse más bien reciclaje. Ajá. Porque se la pasa uno quitándoles el diablo día a día, y les quitas el diablo y luego ya salen para afuera de la iglesia, y no falta de qué forma, de una forma o de otra, oyendo chismes, oyendo calumnias o en el celular, y le dan lugar al diablo y les vuelve a brincar otro o otros peores, como dice la palabra de Dios. Ajá. Y luego vienen a la iglesia otra vez, ya con molotes y con chongos, así como que traen garrapatas, pero son puro diablo. Y a quitárselos de nuevo. Y es un cuento de nunca acabar. Es un cuento de nunca acabar. Y esa tampoco es vida. Esa es pura transgresión y esa es pura abominación a Dios. Y peor todavía, que se te esté liberando de lo mismo, del mismo problema, de la misma atadura, del mismo yugo. Sería más normal o más común que después le abriera la puerta al diablo, pero de otra forma. Porque de esa forma no sabías cómo mantenerte libre o cómo ser liberado. Pero que de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, entonces no debe ser así. El pueblo de Dios debe de aprender desde la primera vez que se te predica la palabra de Dios, analizar esa palabra de Dios. Y es bonito sería también que aún en tu casa le dieras otra repasadita y analizaras lo que dice la palabra de Dios y empezar a vivirla. Empezar como que te va a poner una camisa o un saco o algo, a meter las manos en la palabra de Dios, a sumergirte en la palabra de Dios y analizarte y hacerte un exégesis para ver en qué área de tu vida estás mal con Dios. A ver en qué área de tu vida estás siendo abominable a Dios. Hay gente que dice, yo tengo tan mala suerte, qué mala suerte ni qué nada. Andas, tienes toda clase de problemas, dificultades, no es por mala suerte tampoco, ni porque nadie te embrujó, o porque te hicieron mal, o que te hicieron ojo. No, simplemente porque le estás abriendo la puerta al diablo. Le estás abriendo la puerta al diablo. Le estás dando lugar al diablo. La Biblia dice muy claramente, dice, velad y orad, para que no seáis tentados por vuestro adversario el diablo. Y luego dice, velad y orad, para que podáis resistir en el día malo. Pero la gente ahorita no vela y ora. Sí, bueno, sí velan, pero velan y se la pagan como tecolotes en la madrugada, pero en su Facebook y en el celular y en las redes sociales, porque ese es su Dios, incluyendo pastores. Dije incluyendo pastores. Entonces, esa es la vida de la gente. Ese es el Dios de la gente. Y por eso el mundo y la gente del mundo y supuestos cristianos se están cayendo a pedazos. Y aunque la gente diga y hablen y digan que todo lo que está pasando en el mundo entero, dicen que son desastres naturales, pues a la luz de la palabra te voy a mostrar yo que son juicios de Dios. Que son juicios de Dios. Por eso el mundo entero se está cayendo a pedazos. Por eso hay masacres, asesinatos y balaceras por todos lados. Y lo vuelvo a decir, a las iglesias entran los juicios de Dios también. Porque en las iglesias hay cizaña. En las iglesias hay chismosos y chismosas. En las iglesias hay receptores y receptoras de chisme, los que los reciben también. Los reciben y luego los pasan a otra gente más fermentados y más contaminados y más infernales y más diabólicos. Eso es bien importante que la gente aprenda y entienda para que no hagas así. Para que se cumpla la palabra de Dios que dice que Dios ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces, por eso es bien importantísimo que aprendamos a no ser abominables a Dios. Aprender a no abrir la puerta al diablo de ninguna forma. Para que también tengas paz, venga lo que venga y pase lo que pase. Para que también una persona liberada, una persona que vive libre de cadenas, de yugos, de ataduras, de coyundas, de azotes del diablo, o de artimañas, de paradigmas y de estrategias del diablo, le puede servir a Dios. Y aparte de que le puede servir a Dios, le da muchos frutos a Dios. Dice la palabra de Dios también,
que para que nosotros podamos dar muchos frutos a Dios, debemos de ser limpiados. ¿Y cómo vamos a ser limpiados? Por la palabra de Dios. Pero no solamente entrando en la palabra por una oreja y saliéndonos por la otra. No, vamos a ser limpiados por la palabra de Dios cuando eres no oidor de la palabra de Dios solamente, sino hacedor de la palabra de Dios. Cuando la vives, cuando te la pones, cuando vives dentro de la palabra de Dios, cuando vives dentro de todo mandamiento y de todo estatuto y de todo decreto de nuestro Dios. Es cuando suceden todas las cosas a tu favor. Es cuando no se te opone nada. Es cuando tienes siempre el respaldo de Dios donde quiera que vas. Y en el ministerio que Dios te plante, vas a estar siempre respaldado por Dios. Cuando haces la voluntad de Dios, cuando vives la palabra de Dios y cuando no solamente eres oidor de la palabra de Dios, sino que eres hacedor de la palabra de Dios. Porque también nos enseña la palabra de Dios que la rama que no da frutos tiene que ser cortada. Y no estamos en la iglesia nomás para calentar bancas, acuérdense. Ya lo he dicho muchas veces. Estamos en la iglesia para ser formados, para ser liberados, para ser restaurados, ser regenerados, ser rehabilitados y luego empezar a fructificar, empezar a discipular, empezar a ganar almas para Dios, empezar a servir a Dios con la mejor excelencia posible. Ahora vamos a la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y para esto vamos a ir a Levítico, capítulo 20, versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, y dice el 2, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Ya no los apedrean, pero sigue siendo pecado, sigue siendo abominación, y el pueblo no lo apedrea, pero Dios sí los destruye. Terminan mal. Y eso equivale cuando le entregan los hijos a Moloc. Es como esas personas católicas también que le entregan los niños que al santo Julano y al santo Mangano, y que se lo entregan al santo de Atocha y se lo entregan a Judas Tadeo y que a la Virgen de Talpa y que a la de Fátima. Eso es entregárselo a Moloc. Es exactamente igual. Ajá. Y dice el versículo 3. Dice, yo pondré mi rostro contra el tal. Ya oyeron, Dios pone su rostro contra el tal. Y dice otra vez el 3. Dice, yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Y dice el 4. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle. Y dice el 5. Entonces, o sea, habla de los asolapadores, porque hay muchos asolapadores en las iglesias. Y dice el 5. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. O sea, la idolatría del paganismo es igual que prostitución. Ajá. Idolatría también. Y dice el versículo 6. Miren lo que dice. Dice, la persona que atendiere a encantadores, sáquense de la boca ese encanto. Llenos pastores y disque apóstoles y maestros y evangelistas, y que me encanta. Mira lo que dice la Biblia. Cuando tú dices me encanta, estás diciendo me embruja. Y cuando estás diciendo estoy encantado, estás diciendo estoy embrujado. No te enlaces con Satanás. No te enlaces con los dichos de tu boca. Y si te enlazas con los dichos de tu boca, que sea para bendición, para edificación, pero no infernal. Que te enlaces celestialmente, espiritualmente. Mira lo que dice la Biblia. No es bosquejo. Sáquense ya de la boca su encanto. Y dice el 6. Y la persona que atendiere encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona
y la cortaré de entre su pueblo. El usar esa palabra de que me encanta, es una maldición y es una atadura. Cuando tú dices me encanta, estoy encantado, solito te estás maldiciendo con esa palabra de encanto. Miren lo que dice, Dios odia, es una abominación usar esa palabra de encanto. Para nada, destrúyela más bien. Y destruye, reprende el encanto, en vez de llamarlo. Y dice el versículo 7, miren lo que dice. Santificaos pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y dice el 8, y guardad mis estatutos, oigan esto, y guardad mis estatutos, y ponerlos por obra, yo Jehová, que os santifico. Y dice el versículo 9, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Claro, no lo van a apedrear, pero sí mueren. Y muy trágicamente, y mueren prematuramente también. Dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. 10. Si un hombre cometiere adulterio, oigan los del Facebook, que tienen de 800 amiguitos. Ajá. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. No a pedradas, volvimos a repetir. Y dice el 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. O sea, es muy castigado fatal y severamente por Dios. A pedradas ya no. Y dice el versículo 12, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Dice sobre ellos, sobre los dos. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le tiene la pata. Y dice el 13, si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre, no a pedradas, pero sí destruye Dios todo eso, y a ellos también. Y dice el 14, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. No los va a quemar el pueblo porque no es la ley, pero Dios sí los destruye y es abominación ante Dios. Y dice el 15, ya vamos concluyendo. Y dice el 15, cualquiera que tuviere cópula con bestia, o sea, relaciones íntimas con animales, ha de ser muerto, y mataréis la bestia, o los dos. Y dice el 6, y con este concluimos, y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Esta es palabra de Dios, pura, viva y eficaz, bibliocéntrica, cristocéntrica y sana doctrina. Así, amados hermanos, amigos televidentes, si tú te has alejado de los caminos de Dios por cualquier motivo, razón o circunstancia, es noche de reconciliación con nuestro Dios. Y si simplemente nunca habías escuchado palabra de Dios y quieres abrir tu corazón a Dios, también es noche de salvación. Y hagan esta oración conmigo, y al final de esta oración oraré por ustedes. Y digan así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que contra ti he pecado, y reconozco que mis padres también han pecado. Ahora, Señor Jesús, con mi boca te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que eres Rey y Señor. Ahora, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi vida, toma control de mi vida, para que seas tú mi amo, mi dueño, mi Dios, mi libertador, mi sanador. Con mi boca te proclamo, Señor Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así mismo, Padre bendito, venga a tu reino y extiende tu mano poderosa, bendito Rey, sobre esos hospitales, Padre Celestial, donde están esas personas de esa iglesia bautista allá en Texas, allá donde se dio la masacre el domingo pasado. Extiende tu mano poderosa sobre ellos, bendito Rey, porque tú has venido para que tengan vida
y la tengan en abundancia. Y a los que no sean salvos aún, dale salvación, perdón de pecados y vida eterna. Sánalos, bendito Rey de la Gloria. Dales otra oportunidad. Y de la misma manera, bendito Rey, extiende tu mano poderosa sobre toda persona que haya tenido accidentes de vehículo y que esté en los hospitales debatiéndose entre la vida y la muerte. Allá también tu misericordia, allá también tu mano poderosa. Cuídalos, guárdalos, protégelos, bendícelos, y así mismo, Padre bendito, dales larga vida. Y de la misma manera, extiende tu mano poderosa sobre toda persona desahuciada de cáncer. Dales otra oportunidad. Cumplas en ellos tu bendita palabra en Jeremías 33:6, que dice: he aquí que yo traigo la medicina y la sanidad, y los sanaré, y les revelaré tiempos de paz y de verdad, y que toda tu bendita palabra sea refrigerio para sus huesos, y que toda bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob venga, caiga y repose sobre todos y cada uno de ellos, completamente y a plenitud y para siempre, todos los días de su vida, hasta que tú vengas, y que tengan larga vida. Bendito Rey de la Gloria. Oíste que fue dicho: gloria a ti, Señor. Tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión, y con todo poder de lo alto, dándoles salvación, dándoles perdón de pecados y vida eterna. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre este tu hijo amado. Lo bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo, actividades, frío y chicáis que transite. Y nunca habrá plagas, nunca habrá pestes, nunca habrá malestares, nunca habrá enfermedades, nunca habrá cánceres, no habrá tumores. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:36. Este fue su programa, Cristo Libera.